Merece la gloria y la honra, amén. Él y únicamente Él, amén. Vamos a hablar este día de ser un testigo, amén. Hay muchos instantes en la Biblia donde habla de ser un testigo, amén. Vemos que varios siervos durante la Biblia, durante el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron testigos para Dios. En Proverbios 14:25, voy a empezar allí, quiero que lo marquen. Dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Amén. Eso es bien importante porque el testigo verdadero está hablando la palabra de Dios, porque que Cristo es la verdad. Amén. Y decir la verdad, predicar la verdad, libra las almas, amén, que están alrededor, que oyen esa palabra. Noé fue llamado un predicador de justicia en un tiempo donde la gente no quería oír la sana doctrina, no quería oír la verdad. Y aún diciendo la verdad, predicando por Dios Altísimo, nomás él y su familia sobrevivieron el diluvio. Moisés vino y predicó la verdad al pueblo de Egipto, que los libró de Egipto, pero aún así, nomás 2 entraron a la tierra prometida. Pero hay un testigo que nosotros todos no tomamos en cuenta y no vemos la situación como es. Todos queremos ser como Cristo, lo decimos en los púlpitos, lo decimos en alto. Hay gente que dice que tiene celo del templo de Dios, que celo de vivir vida santa, pero verdaderamente es lo que dicen, lo que sienten. Amén. Vamos a ver si verdaderamente quieres ser como Cristo. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el fiel testigo de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Aquí está hablando de Jesucristo, fue el fiel testigo de toda la creación, de todo lo que pasó. Y vemos que fue fiel testigo porque Él creó todo por su palabra. Amén. Ser un testigo en el diccionario significa esto. Una persona que ve un evento o ve una ocurrencia. Es igual a ser un observador, alguien que está viendo, un espectador, alguien que está poniendo atención. Un testigo también, amén, es alguien que sirve como evidencia. ¿Qué significa? Es que la persona misma es evidencia de los hechos que han ocurrido. Amén. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por todo Judea y en Samaria y a todos los lugares más lejanos de la tierra. Aquí esto fue antes que Cristo se fue y ascendió al cielo. Esto fue lo que nos dijo. Y aquí está hablando de ser testigo en las dos cosas, de ser un testigo por la transformación en nuestras vidas, de servir nosotros mismos como evidencia que Cristo nos puede cambiar y que puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas, y de ser testigo de lo que Cristo está haciendo por todo el mundo. Aquí los apóstoles tuvieron un gran beneficio que no tenemos nosotros ahorita. Ellos lo conocieron en la carne, ellos pudieran testificar de ese hombre de Galilea, de ese Cristo que caminó con ellos, de ese Cristo que hizo pan de unos cuantos a 5,000 personas. Ellos podían hablar de cuando calmó la tormenta. Ellos podían hablar de un montón de cosas y ellos iban siendo mandados a este mundo a ser testigos de lo que habían vivido con Cristo y a ser testigos por ellos mismos siendo la evidencia del cambio. Amén. Nosotros también tenemos que ser testigos. Esas personas también, un ser testigo es alguien que reporta un evento como lo vio o como lo tuvo de experiencia. Amén. ¿Qué experiencia has tenido con Cristo? Dime tú, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué ha hecho? Amén. En Mateo 5:15-16 dice, nadie
enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en el lugar alto donde ilumina a todos los que estén en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hay muchos de nosotros que somos cristianos a escondidas. Nomás el domingo, nomás el lunes de oración o el miércoles de estudio bíblico. Pero el resto del tiempo no vivimos como cristianos. Escondemos esa encendida luz que Cristo encendió. Encendemos ese fuego que Él puso dentro de nosotros y tratamos de esconderlo para que nadie más lo vea. Pero en cambio, Él nos está diciendo que en esa luz la pongamos en el lugar más alto, que la pongamos visible para que todos vean, que ilumine a todos los que están alrededor de nosotros, que ilumine a toda la casa, que esté encendida esa luz en una forma de que todos glorifiquen a Dios. Amén. Pero, ¿qué es la situación? Amén. Había en ese tiempo consecuencias muy difíciles y muy duras, que son poquitas diferentes, depende del país que vivas. Pero los apóstoles fueron arrestados por testificar en el nombre de Jesús. Fueron arrestados, latigados y fueron encarcelados por los judíos por hablar y testificar de Jesús. Dice aquí en Hechos 4, 18 a 22, quiero que me oigas. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos, sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa. La sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Aquí los apóstoles fueron arrestados por predicar y testificar que Jesús salva, que Jesús sana y que Él es la única esperanza. ¿Y qué pasó? Ellos fueron arrestados y no sabían qué hacer con ellos. Les dieron que pararan de predicar, que pararan de ser testigos para Cristo. Y así mucha de la iglesia está recibiendo presión que ya no prediquemos la verdad, que ya no prediquemos contra cosas que la sociedad acepta, que ya no prediquemos y hablamos y seamos testigos de lo que Dios está haciendo, que aceptemos las cosas porque somos anticuados, que la santidad ya no es algo necesario. Y ellos quieren que paremos de predicar, que paremos de ser testigos por Jesús. Amén. Y aquí me gusta lo que respondieron los discípulos. Dicen: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Santo obedece a Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña ciertas cosas y tenemos que hacer lo que Dios dice. Cuando Dios nos habla tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ella es la diferencia. Hay mucha gente que dice que ha visto a Cristo, que ha oído a Cristo, pero no está alineado con la palabra de Dios. Eso no han oído a Cristo. Y aquí los discípulos estaban diciendo: miren, Dios nos ordenó. ¿Cómo podemos parar de testificar de lo que hemos visto? Yo vi, imagínense Juan diciendo, yo vi que se paró y dijo a la tempestad que sea calmada y se calmó. Imaginan a Pedro que dijo, yo vi que partió el pan y le dio a 5,000 personas de comer. Imagínense que decían todos, yo caminé con él y vi que un demonio corrió. Vi que alguien que no tenía ojo le creció un ojo. Vi que todo esto estaba pasando. No podemos parar de decir estas cosas porque esto es la verdad. Amén. Amén. ¿Qué experiencia tienes tú con Cristo? Amén. ¿Qué conoces de Cristo? Dice, entonces el concilio los amenazó aún más. Imagínate. Si tú predicas la verdad y eres testigo para Cristo, ¿qué estás haciendo? Mira, esta es la realidad. Te la voy a poner así como es. Cristo fue testigo de lo que hizo el Padre por medio de Él. Cristo fue testigo de la creación de todo. Y Él vino a ser testigo de lo que pasó y de lo que nos esperaba y de lo que el Padre tenía preparado. Aleluya. Por medio de Él. Ahora nos dice a nosotros, ¿quieres ser como Cristo?
sé fiel testigo. Sé fiel testigo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice Cristo? Sé fiel testigo. No seas testigo de lo que enseña la doctrina de tu iglesia. No seas buen testigo de lo que enseña la denominación, la religión, la psicología, tus amigos. Sé testigo de lo que ha hecho Cristo en ti y lo que dice su palabra. Amén. Te van a tratar de callar. Hay un concilio que te va a tratar de callar. El concilio de tu iglesia, el concilio de tu denominación, el concilio de tu religión. Tu familia es un concilio, tus amigos son un concilio, gente que te conoce van a ser un concilio. Y todos van a venir y decirte, ¿sabes qué? Hasta te van a decir, ni siquiera oyes a Cristo. Sácales la Biblia, enséñasela, entonces enséñame a mí donde tú estás correcto. Amén. Y la gente el concilio estaba amenazándolos. ¿Por qué? Porque por medio de ellos y lo que estaban testificando, la gente estaba alabando a Dios por la señal milagrosa. Amén. 1 Pedro 3, 15 y 17 dice: en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien le pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, yo lo hallo interesante que nadie pide testimonio aquí en otros lugares y nadie tiene testimonio. Amén. Gente debe de venir a preguntarte a ti por qué estás tú tan contento, por qué es que está un gozo en tu corazón, por qué es que has cambiado. Amén. Dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Y dice, mantengan siempre limpias la conciencia, entonces si la gente habla de contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Miren, Satanás nos odia por nuestro testimonio. El libro de Apocalipsis. Nos odia porque fuimos lavados con la sangre del Cordero y porque nuestro testimonio lo derrota. Pero aquí dice, quiero que oigas, que siempre estés listo de ¿qué? De dar tu testimonio. Es lo que está diciendo. De dar y ser testigo de lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué estás tan listo para irte al cielo? ¿Por qué estás tan listo y contento que tu vida cambió? ¿Qué es la diferencia? Amén. Pero esto es lo que es interesante. Dice que si la gente habla de ti, porque sí van a hablar. Amén. Sí van a decir cosas. Pero van a ser avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque están hablando contra la nueva criatura que Cristo hizo. Amén. Y porque la vida que ahora vives es recta y le perteneces a Cristo. Amén. Dice aquí, recuerda que es mejor sufrir por hacer el bien, si no, eso es lo que Dios quiere, pero sufrir por hacer mal no es bueno. Hay mucha gente que piensa que está sufriendo porque están haciendo bien. Conozco a mucha gente que predicaban a Cristo, que hablaban de Cristo, toda su vida era hablar de Cristo. Y el tiempo pasó y ya esa luz se apagó poquito, ya no hablan de Cristo. Y les preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué no dice aquí que tenemos que estar listos para dar la razón? Amén. Y les preguntas por qué están ahora decaídos, por qué ya no están sirviendo a Cristo, por qué no está esa felicidad que tenían antes en Cristo. Y vas a oír una cosa bien interesante, es que Él no hizo algo para mí. La mayor razón es que esto pasó. Amén. Y Cristo no estaba allí. Pero allí es donde tenemos que analizar, ¿es porque las consecuencias de tu pecado o es un ataque espiritual? Amén, es otra historia. Amén. Hechos 22, 14, 18. Les voy a dar una background en este. Amén. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba Saulo. Amén. Y él estaba allí cuando apedrearon a Esteban. Amén. Él estaba allí cuando estaban echando cada pedazo y él estaba guardando los chalecos de las personas que estaban apedreándolo. Amén. Interesante cosa. Muchacho allí, él agarró permiso de ir de ciudad a ciudad y arrestar a cada creyente, trayéndolo encadenado a Jerusalén. Yo pienso que tuvo que matar unos cuantos porque no se dejaban o corrían. Amén. Y estaba él en el camino. Y él iba. Y de repente se le apareció una luz. Amén.
Y cuando se le apareció esa luz, algo interesante pasó. Se cayó al piso ciego. Las personas que iban con él, porque tenía gran autoridad, y todas las personas que andaban con él, y soldados y quien hubiera ido con él, lo abandonó en una ciudad, en Damasco. Y allí lo dejó ciego. Tus amigos no van a estar contigo cuando los necesites. Tus hermanas, tus hermanos no van a estar ahí cuando los necesites. Ni en carne ni en el Señor. Tus amigos, amigas, no van a estar allí. Él descubrió allí desde el principio que nadie iba a estar allí. Y mientras él estaba allí, solo, ciego, posiblemente bien triste. ¿De qué te sirve la fama? ¿De qué te sirve la popularidad? ¿De qué te sirve todo eso? Si al fin del día, cuando ya no sirvas, ahí te van a dejar. Pero el Señor estaba hablando a alguien. Y el Señor le dijo, ve a hablar con Saúl y ora por él. Y él le dijo, no, pero Señor, es que este mataba a los cristianos, hacía esto, hizo un montón de daño a tu pueblo. Cuando Cristo te manda a orar por alguien, a hacer algo, hazlo. Tú no sabes si ahí está otro Pablo, otro siervo de Dios. Y cuando llegó, estaba diciéndole a Saulo acerca de la experiencia que él tuvo. Y ahí empezamos. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Ahora, ahí eso te quiero que parar un segundo. Para que conozcas su voluntad. Muchos de nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Y para que veas al justo y lo oigas hablar. Ahí Pablo nada más le estaban dando para conocer la voluntad de Dios, pero para que pueda ver a Cristo y oírlo. Amén. ¿Y qué fue la razón? Dice, pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. Amén. Y como si no fuera suficiente, le dijo, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente que de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Quiero que vean esto. Inmediatamente que se le dijo que la voluntad de Dios para él es lo que Dios quería es que conociera su voluntad y podría ver a Jesús el justo y oírlo hablar. Amén. Bueno, tú conoces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seas un testigo de Él, un testigo que por la manera que vives, y un testigo que pueda exponer a Dios, que pueda enseñarle a otros de Dios. Amén. 2 Timoteo 2 y 3. Me has oído enseñar verdades, ahora Pablo hablando con Timoteo años después, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Después de que tenemos este testimonio, después que hemos conocido y aprendido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Testificarlo, hablar con otros, pero también tenemos que enseñarles a otros que puedan enseñar a otros. No podemos dejarlo que muera con nosotros. Amén. No podemos dejar que lo que Dios nos ha enseñado se desaparezca en nosotros. Tenemos que testificar la verdad. Amén. Te voy a hablar de qué es un rumor. Primero, iglesia, te digo una cosa. El chisme y el rumor no es agradable a Dios. Amén.
El chisme y el rumor son así, mira, cuando alguien empieza y dice, ok, te cuentan el chisme. ¿Sabes que el hermano so hizo esto? Se fue a la esquina, se metió en este carro, se salió de ese carro, recogió a alguien en la esquina que parecía que no era su esposa, amén, y parecía que era su mamá. Bueno, el siguiente persona lo oye así, que fue a recoger una mujer en la esquina. La tercera persona cambia la historia, que al fin cuando llega la quinta o séptima persona, ya la historia está completamente diferente. Se abrazaron, se besaron y se agarraron de la mano. Pero no era verdad. ¿Por qué? Porque el rumor y el chisme no es ser un testigo. Gente que viene a ti con rumores y chismes en la iglesia, cállalos inmediatamente. La Escritura dice que no aceptes acusaciones, voy a decirlo igual, con rumores o chismes. Que no aceptes esas cosas. Si hay un problema, ve a la persona y dile. Amén. Si no oye, trae a un testigo. Y al fin tráelo junto a todos los líderes. Amén. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa que está testificando de algo que conocen y saben, pero están hablando chisme y rumor. Amén. Imagínate, si el evangelio hubiera estado construido con chismes y rumores, como no es así. Pero en la iglesia el enemigo ha metido el chisme y el rumor. Todos hablan. Todos quieren dar su opinión de algo que pasó. Pero nadie está dispuesto a orar. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque en cada chisme y rumor que hay, está causando disensión, división, está causando problemas, está causando enojos. Y en cada de esas cosas hay cosas diabólicas. Esa es la Escritura. Amén. Pero la cosa interesante, y vamos a continuar, es esto. Amén. Dios es tan bueno. Amén. Te voy a recordar lo que dije en Proverbios 14:25. El testigo verdadero libra almas. ¿Qué es la meta de ser un testigo para Jesucristo verdadero? Porque las almas sean libres. ¿Qué es que la voluntad de Dios? Que gente venga a conocer a Cristo. Que gente venga a la salvación. Cuando yo vi esto y después vi que Cristo es el fiel testigo, entonces entendí por qué Pablo fue escogido a ser un testigo. Porque Pablo estaba ahora recibiendo la voluntad de Dios en su corazón. Pablo estaba entendiendo que lo que Cristo quería era que muchos vinieran al arrepentimiento. Por eso él estaba dispuesto a sufrir calamidades, golpes, azotes, naufragos. Él estaba dispuesto a sufrir todas estas cosas porque él entendió una cosa, que ser un testigo para un Dios vivo era igual a lo que Cristo vino a hacer, a ser testigo de su Padre. Él dijo, él estaba caminando en los pies de Cristo. Por eso me pregunté, ¿por qué dijo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo? ¿Por qué le dijo a todos en cartas? Cada carta es un testimonio, si tú la lees. Cada parte del Nuevo Testamento es testimonio. ¿Sabes qué, Nicodemo, hace esto? ¿Sabes qué, Timoteo, disculpa, hace esto? Romanos, ¿saben qué? Esto es lo que Cristo dice, esto es lo que está pasando. Testimonio de la vida. Y él dice todo el tiempo, miren a mi vida, como yo la he vivido. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. Hay muchos que quieren ser como Cristo. Te voy a decir ahorita, nunca puedes llegar a ser como Cristo si no tienes un ardor por almas. Si no tienes un ardor porque gente venga a conocer de Cristo. Si no tienes un ardor para que tu vida sea un ejemplo de lo que Cristo quiere. Amén. No vas a ser perfecto, Él te va a perfeccionar, pero tienes que empezar a ser un testigo. No para agradar a gente alrededor de ti, pero para agradar al Rey de Reyes. Amén. La gente siempre va a hablar, como vimos aquí hace unos momentos en la escritura que leí, que la gente va a acusarte, va a hablar de ti, pero si vives una vida recta delante de Él, ellos van a ser avergonzados. Amén. Isaías 54 añade a eso, los llama enemigos y dice que un día tú en el juzgamiento los vas a juzgar. Amén. Continuamos. Amén. Dice así, en Filipenses 2:15, para que seas, bueno, vamos a ir para allá porque lo pensé que lo tenía en español, pero lo tengo en inglés. Filipenses 2:15, amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Amén.
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre las cuales resplandecéis como luminarios en el mundo. ¿Qué significa? Que tú ves la oscuridad, tú ves todo lo que está pasando, todo el mundo está envuelto en la oscuridad, pero tú vives una vida que es irreprensible, y en medio de esta generación, en medio de esta nación, en medio de todo, tú brillas como una luz de Cristo. Aleluya. Amén. Si eres un testigo fiel. Amén. Hechos 10:42. Amén. Hechos 10:42. 10:42. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén. Lo tengo ya. Sí, pero quiero ver qué dice antes. Amén. Dice así. Estaba Pedro hablando y dijo, voy a empezar en el versículo 40. Bueno, voy a empezar en el 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Samaria y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó el tercer día y hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Oye lo que dice. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué pasó aquí? Dios los mandó predicar lo que ellos habían visto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Amén. Dios es tan bueno. Vamos a ver la escritura que dice en 1 Juan 1:1-4. Aquí estamos hablando de Juan en un tiempo ya que ya él estaba viejo. Antes estaba joven cuando él estaba caminando con Cristo. Ahora él estaba viejo. Y él no podía creer el amor que Dios había demostrado hacia él y hacia el mundo. Y él hablando dijo, les anunciamos al que existe desde el principio. Mira lo que está diciendo. Les anunciamos a quién. Hasta el que existió desde el principio. Al fiel testigo. A quien hemos visto y oído. Óyeme bien, al que hemos visto y oído. Pablo no lo vio como ellos lo vieron, él lo vio ya glorificado, pero también él puede decir el que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque no dice allí que a él se le dio para que lo viera y oyera. Amén. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. ¿Quién puede decir eso? Si tú lo conoces, tú puedes decir eso. Él es la palabra de vida. Él quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Miren el mensaje poderoso. Muy diferente al mensaje que es cargado en las iglesias estos días. Muy diferente al mensaje que están tratando de cambiar de la prosperidad y todas otras cosas. Aquí el apóstol estaba diciendo que Él es la vida eterna. Dice, estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. ¿Qué has visto tú de Dios? ¿Qué has oído de Dios? ¿Por qué no tienes testimonio? ¿Por qué es que sigues todavía en lo mismo? ¿Por qué te rehusas a dejar para atrás las cosas mundanas? ¿Por qué te rehusas a dejar para atrás las cosas que Dios dice que no son buenas para ti? ¿Por qué no eres como Abraham, que dejó a su parentela, a su país y su cultura y se fue a un lugar que Dios le había dicho? Dice, Él estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo.
Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. No hay alegría a veces en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen ese Cristo. Amén. Nosotros estamos aquí diferentes que en ellos. Ahora debemos de tener este gozo, debemos de tener en nosotros esa alegría sabiendo que Él es la vida eterna, pero nuestro trabajo es preparar el camino. ¿Qué estamos haciendo? Testificando a este mundo que Él es el camino, que Él es la vida eterna y preparando el camino para su regreso. No podemos preparar su camino a su regreso si estamos predicando cosas que no son de Él. Regreso a lo mismo. Dice Proverbios 14:25, el testigo verdadero libra las almas. Oye lo que te estoy diciendo, el testigo verdadero, el que testifica la palabra de Dios, testifica que la verdad, y dice que la verdad te hará ¿qué? Libre. El verdadero testigo de Dios no nomás libra almas, pero son sanadas. ¿Por qué? Porque Dios es el sanador. El verdadero testigo de Dios libra almas, mas el engañoso habla mentiras. Hay tanta gente que habla mentiras. Unos piensan que porque tienen grandes congregaciones están bien. Noé nomás, su familia fue rescatada del diluvio. Hay gente que piensa de que porque tienen ciertas formas de ser o religión, que todo está bien, pero Lot, un hombre religioso que conocía a Dios o conocía de Dios por la oración de Abraham, vinieron ángeles a sacarlo y aún así nomás él y sus 2 hijas sobrevivieron. Su esposa se volvió sal, porque ella, aunque había oído lo mismo, había visto lo mismo, ella prefirió lo que quedaba atrás. Pero el testigo fiel fue Abraham. Amén. Vemos tras y tras la Biblia de muchas cosas que han pasado. Pero si no has entendido, toda la Biblia está basada de una cosa. Voy a terminar con esto. Está basada en una cosa. El Antiguo Testamento testifica que Él viene. Nos da la ley enseñándonos que somos pecadores. Pero en el principio el fiel testigo estaba allí en la creación, que es ¿quién? Cristo. Por todo el Antiguo Testamento Él estaba allí. Y todos los profetas, todos los apóstoles, los profetas, los hombres de Dios, daban testimonio de ese Dios. El Nuevo Testamento da testimonio de Dios en carne que vino para salvarnos de nuestros pecados. Y cada apóstol, cada siervo de Dios, cada hombre de Dios que ha venido y que ha estado aquí, testifica que Él es el único camino. ¿De dónde cambió el mensaje? Amén. En el libro de Apocalipsis dice, cerrando, que vencemos al adversario por la palabra de nuestro testimonio. Porque allí demostramos que fuimos lavados verdaderamente con la sangre del Cordero. Y en agradecimiento no nomás hemos cambiado, pero les decimos a otros. La misión nunca ha cambiado. Ve a este mundo y predica el Evangelio. Diles a todos que Cristo los ama y Cristo es la única manera de salvación. Enséñales con tu vida. Que Dios te bendiga.